Que no es mago. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué opinión tenemos respecto de lo que venimos viendo en el comienzo de los alegatos de los fiscales? Mirá, lo que se está viendo es ni más ni menos que lo que nosotros venimos cuestionando respecto del funcionamiento de la justicia argentina en los últimos años y lo que significó para ese mal funcionamiento la persecución política que llevó a cabo el gobierno anterior, usando de funcionarios judiciales que se prestaron a esa persecución política, y lo que estamos viendo es ni más ni menos que el resultado de eso. Estamos asistiendo desde la jornada de ayer a unos alegatos que no tienen nada que ver con el funcionamiento de un juicio oral y público, con lo que todos conocemos. Porque no es normal que un fiscal diga no solo no es normal, lo que no es normal es el contenido del alegato que está llevando a cabo el fiscal Luciani. O sea, estamos asistiendo a un alegato casi cinematográfico, demasiado coacheado, y se nota, entrenado en una postura, sí, se nota muchísimo, no solo que está coacheado, sino que está siguiendo a rajatabla un guión que no tiene nada que ver con el funcionamiento del juicio oral y público que lleva 3 años en curso en la causa vialidad. Hasta la jornada de hoy, en lo que pude repasar, algunos de los aspectos que vi, algunos recortes que vi del alegato, no se expuso un solo razonamiento respecto de la prueba que sustenta la acusación fiscal. Y esa es la única función que el Código Procesal Penal le da a los alegatos. Cuando uno alega, el acusador para sostener la acusación y las defensas justamente para defenderse de esa acusación, en el alegato lo que tienen que hacer es un análisis razonado de las pruebas que fueron ventiladas y contradictorias en el juicio oral y público. Hasta ahora en las 2 jornadas no se vio nada de eso. Se ocuparon más de 14 horas de alegato para sostener una novela muy guionada, pero que no se sustenta en ningún hecho probatorio. Y esto tiene que ver mucho con lo que fue el origen mismo de este juicio, Juan. Recordá que el inicio de este juicio, una muy fuerte discusión, porque se está celebrando un juicio oral y público que está llegando a su fin, en el que se cuestionan 51 procesos licitatorios de obra pública con una acusación de actos de corrupción en el desarrollo de esas 51 obras, de esos 51 trámites licitatorios, y no se peritaron. No hay una pericia, un peritaje que determine la irregularidad o no de los procesos licitatorios. O sea, es lo mismo que llevar a juicio un homicidio sin tener una autopsia respecto del muerto. Sobre el arranque del juicio, ante la obscenidad y la ilegalidad del juicio que estaba iniciando, decidieron en instrucción suplementaria, bueno, peritemos 5 de las 51 obras, pero me están acusando por 51. Peritaron 5. El 10%. Y esas 5 que peritaron tampoco le dio resultados. Hay una audiencia muy célebre de este juicio oral y público, de la que poco se habla, que es el coloquio de peritos. Es cuando los peritos tienen que explicar el resultado de la pericia. Fue un escándalo. No probaron ninguna de las acusaciones sobre las que se montó y sobre las que se sigue montando. Entonces, este alegato demuestra por qué no se podía hacer la prueba más importante del juicio, que es decir, che, ¿qué irregularidades hubo? ¿Hubo sobrepeso? ¿Hubo sobreprecio en la obra? ¿Hubo atrasos que excedan el atraso típico de cualquier obra que está sujeto a innumerable cantidad de condiciones? Sí, la comparativa con otras cuestiones jurisdicciones, provincias y demás. Ahora, en el alegato de ayer, en la audiencia de ayer, se veía al fiscal mostrar filminas y cuadros donde analizaba las 51 obras. Pero si se opuso a que se periten esas 51 obras. O sea, es verdaderamente demasiado arbitrario e ilegal el desarrollo de este juicio, y lo que se ve es un esfuerzo muy grande por mantener un guión respecto de la novela que se viene sosteniendo, de incluso utilizando él mismo palabras que utilizó durante años la oposición política. Cuando él habla ayer de la matriz de corrupción más grande de la historia argentina, varias cuestiones, más allá de replicar argumentos de cuestionamientos políticos opositores a nuestro gobierno, lo que no entiendo es, el fiscal Luciani y el fiscal Mola, ¿cuándo investigaron la matriz de corrupción de la Argentina? No se conoce nunca. No intervinieron en ningún hecho trascendente de corrupción en la Argentina como para afirmar una frase tan temeraria de sostener que estábamos frente a la mayor matriz de corrupción de la historia, fiscales que nunca investigaron la corrupción en la Argentina.
O sea, es verdaderamente vergonzoso cómo se le está tomando el pelo a la gente, porque ahora lo que asistimos, que es una práctica que también inauguró el macrismo en la justicia. Recordamos, y vos, Juan, lo conocés muy bien, Irina también, que conocen y se informan permanentemente del devenir cotidiano judicial. Durante el macrismo inauguramos una cosa que en la justicia argentina no se había visto en la historia, que es, por ejemplo, un procesamiento, escribirlo en 1500 páginas. Resoluciones de Bonadío de 900 hojas, 1500 hojas. Ahora en estos alegatos asistimos a algo parecido. Tenemos una serie trucha de Netflix de más de 60 capítulos de 1 hora por delante con los alegatos del fiscal. ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? Es hablar de cualquier cosa porque no tenés la prueba. Si vos tenés prueba... pero genera el título rimbombante de el fiscal tiene 3 toneladas, 1000 horas por delante. Hoy se dieron hasta el lujo irrespetuoso por ser benevolente con la calificación de utilizar hasta eslogan políticos que fueron parte de nuestro gobierno, y que un fiscal que tiene que velar por el cumplimiento de la ley y la Constitución cometa esa barrabasada que significa bastardear la ley y la Constitución para arrodillarse frente a una persecución política cuando su función no la puede cumplir. Pero entonces vos... Si pudieran describir las pruebas con un alegato de un par de horas o un escrito de 40 páginas, si tenés la prueba, probás el hecho, acusás y obtenés condena. O sea, si vos tenés que destinar 64 horas de alegato, es porque no tenés que decir y tenés que disfrazar la situación. Entonces, me parece que es simplemente sostener lo que nosotros venimos calificando como escándalo en materia de bastardeo de la Administración de Justicia, con un claro fin político. Esto no tiene otro fin. ¿Cuál es? Que tiene sentada en el banquillo de los acusados a Cristina Fernández de Kirchner. Nada más, no les interesa nada. Porque ¿El fin es condenarla también? Además con esto, dilapidaron cualquier intento, si había una sospecha, si se quiere, legítima, de investigar un hecho de corrupción, dilapidaron todo intento con estas causas que llevaron adelante, porque con el absurdo en el que manejaron y la ilegalidad en que se manejaron, dilapidaron cualquier intento de conocer si hubo un hecho que haya rozado lo delictivo. La víctima es la sociedad en tal caso, absolutamente, ¿no? Coincido totalmente. Por eso creo que le toman el pelo a toda la sociedad argentina. Y quiero hacer una salvedad muy importante, Juan. Ayer en parte los alegatos se refirieron a José López, ¿no? Yo quiero recordar muy bien, porque parece que acá las cosas pasan demasiado rápido en nuestro país. José López, que participó de un hecho de corrupción porque no pudo explicar por qué fue hallado, filmado y lo vimos todo en cadena nacional con 9 millones de dólares que no podía justificar su origen, fue condenado. Y quien lo sacó de prisión fue el macrismo. A los 4 meses, una persona que fue condenada a pena de prisión por un hecho de corrupción probado y confeso por el propio López, tendría que haber cumplido la pena como cualquier condenado en nuestro país, y le ofrecieron un acuerdo para que declare como arrepentido en una declaración que luego se probó que era falsa, pero lo sacaron de prisión. No pasó 4 meses preso López por revolear 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Y esa fue una negociación con el gobierno de Mauricio Macri, que lo sacó de prisión bajo la solapada figura de el testigo arrepentido que había que protegerlo. Lo único que genera es que López no cumpla la pena por la cual había sido condenado por un hecho probado y confeso. Y otro dato, ya que van a citar a López. ¿Por qué no se investigó el origen del dinero de los 9 millones de dólares de José López? Vos sabés que hubo una investigación inicial. ¿Por qué crees vos que no se investigó? Porque lo llevaba a ellos. ¿A quién? A Mauricio Macri y su gente. Cuando hallan los 9 millones de dólares en el convento, algunos paquetes de ese dinero estaba termosellado original por la Reserva Federal de Estados Unidos. Se libró un oficio y Estados Unidos contestó. Y el Departamento del Tesoro de Justicia, no recuerdo bien quién fue el que contestó en la causa penal en la que se enjuiciaba López, contestó que ese fajo había sido transferido por la Reserva Federal de Estados Unidos al Banco Finansur, en manos del tesorero de Boca Juniors. ¿Quién? Sánchez Córdoba, si no me equivoco el apellido. Sánchez Córdoba, si no me estoy equivocando, que era el presidente dueño de Finansur, tesorero de Estados Unidos. Llegó esa información y la justicia argentina decidió no seguir investigando los otros 8.900.000 dólares que López tenía en el convento. ¿Por qué no se investigó el origen de ese dinero? Vos decís o sea, lo que están haciendo... Vos fijate, los millones la de única José López referencia, llevaban al macrismo, pero no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda.
De hecho, también estamos exigiendo... ¿En qué está la investigación del soterramiento del Sarmiento por parte de Odebrecht? Esa investigación también llevaba al pago de coimas por parte del macrismo. Entonces, el único hecho que vos tenés probado de corrupción durante los 12 años de nuestro gobierno es respecto de un funcionario que ellos cometieron un sinnúmero de ilegalidades para beneficiarlo y que no cumpla la pena que tenía que cumplir por ser condenado, porque no pudo explicar de dónde había sacado esos 9 millones de dólares. Y el origen de esa guita llevaba a Mauricio Macri y sus socios. Entonces, es demasiado burdo lo que se está haciendo. Ahora, cuando sacás las pruebas concretas, Juan, porque esto de que estamos hablando son pruebas físicas, pruebas palpables que están en la justicia argentina. Cuando quitas eso, ¿qué te queda? Relato. Un relato y un coaching que es intolerable para una acusación de esta naturaleza. Entonces, ahora ahí es cuando uno entiende, che, ¿y por qué si vas a enjuiciar a un grupo de exfuncionarios por 51 procesos licitatorios que ninguno fue cuestionado? O sea, no hay una sola de las 51 licitaciones que haya sido anulada o cuestionada por cómo se desarrolló. De hecho, o con denuncia de los propios empresarios. Denuncia de los propios empresarios, actuación de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri. Tuvieron 4 años en el gobierno. ¿No pudieron anular una sola licitación? Vos fíjate, la denuncia de Javier Iguacel que origina esta causa se presenta a los 15 días de que asume Javier Iguacel en febrero, marzo, 20 de marzo, si no me equivoco, del 2016. Esa denuncia acompañaba un informe de la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Qué decía ese informe, Juan? Debe ser la hoja número 2530 de esta causa, que hoy acumula las famosas 3 toneladas. Ese informe decía, firmado por las autoridades de Vialidad Nacional, ya en el gobierno Mauricio Macri, ante un pedido de Iguacel, le informan que no se advirtieron ninguna deficiencia significativa en las licitaciones. Sí, lo mostramos ayer y hoy. ¿Qué pasó? La auditoría literal. Un mes después, cambiaron a los funcionarios, pusieron funcionarios que podían escribir lo que ellos querían y agregó un informe, no, bueno, el informe anterior está mal, encontramos un montón de deficiencias. Ahora, ninguna licitación está cuestionada y ahora sobre eso montan una asociación ilícita, una administración fraudulenta, pero además otra cosa, además de burdo y peligroso que es este argumento, un gobierno democrático no puede ser nunca una asociación ilícita. Eso nunca puede ser al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar de la figura de asociación ilícita y también ver, no quedarnos en la crítica y ver de qué manera crees vos que se soluciona esto, ¿no? Pero antes, Irina Hauser. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Irina? Me quedé pensando muy bien. Me quedé pensando en esto nuevo que introducen los fiscales, ¿no? Sí. ¿Lo puede tolerar el tribunal oral? Debería, no tolerarlo, debería reaccionar. Debería reaccionar y debería tener las herramientas, porque las tiene, tanto legal, constitucional, respecto de la independencia judicial del tribunal, tiene los resortes necesarios para resolver lo que tiene que resolver. Yo descreo mucho, porque el tribunal tendría que haber frenado esto en innumerables ocasiones en que tuvo la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, las audiencias de alegato se pidieron expresamente por parte de las defensas que se desarrollen en la normalidad que prevé la legislación procesal penal, que es en una sala de audiencia, todos presentes, frente al tribunal, y el fiscal y las partes alegando una frente a la otra, como tiene que ser en un juicio oral y público. En agosto del 2022, el tribunal, todavía utilizando las herramientas que le dio la pandemia, se negó a esa posibilidad y ratificó que esto sea por Zoom. ¿Por la pandemia que es por Zoom? Sí, es la herramienta que, para enfrentar la pandemia, el tribunal, la Corte autorizó, y el tribunal, en agosto del 2022, cuando ya la medida de pandemia están más que relajadas, se puede ir al teatro, al tenemos cine toda sin la barbijo, población a la cancha, vacunada, no se hace se juicio. celebran actividades sociales, deportivas de todo tipo, el tribunal sostuvo esta audiencia por Zoom. Este alegato de los fiscales, en vivo y en directo frente a las partes, no podría haber ocurrido. ¿Por qué eso? Porque se nota, primero que se nota la preparación que tienen, el soporte que teniendo detrás de escena
Se nota a simple vista. ¿Qué es el soporte? ¿Hay gente detrás de escena? Yo ayer vi un fragmento, y los fiscales no paran de mirar a los costados y todo eso coincide con el desarrollo de cada una de las frases que están teniendo. ¿Pero que es un teleprompter, alguien haciendo No lo señas? podrían haber hecho. Ayer hasta reprodujeron un testimonio de un testigo, ni más ni menos que del actual presidente de la Nación. Lo reprodujeron en el alegato, eso está prohibido. En un alegato no podés reproducir prueba. En el alegato no se puede ni siquiera leer. Está prohibido por el Código Procesal Penal. Es un razonamiento de la prueba debatida en el juicio. Tienen que hacer una exposición razonada. Eso? Bueno, ¿cómo? Cuando las defensas les toque su turno, tienen que hacer los planteos correspondientes. 62 horas todavía. Aparentemente faltan más de 9 jornadas. En días, claro, pero digo, 62 horas de alegato. Claro, a 3 por semana, faltan un par de semanas para eso. Pero digo, está apelando herramientas que son imposibles de sostener cara a cara. O sea, la virtualidad, evidentemente le está dando... Ahora entendemos por qué también la negativa a llevar el juicio de la manera que legalmente corresponde. Le está dando herramientas para sostener esto y es el mismo hilo conductor. Y por eso no podían hacerse las pruebas. Digo, hacer un juicio oral, negando la principal prueba de la acusación, que es ni más ni menos que el peritaje sobre lo que se está cuestionando, convierte el juicio en algo absolutamente arbitrario y ilegal. Ahora, ¿pero eso no lo terminó habilitando la Corte Suprema? Por omisión, finalmente, porque tuvo la oportunidad de corregirlo, pero cuando la Corte da curso a un planteo de las defensas y requiere urgente el expediente antes del inicio del debate, porque decía, dando a entender, no se puede hacer un juicio si no está producida la principal prueba del caso, pide el expediente y frente a 4 tapas de diario, en 48 horas lo devuelve diciendo, ya lo fotocopié y lo devolvió. Complicado fotocopiar 3 toneladas de prueba que nos estamos enterando ahora en 48 horas y nunca lo resolvió luego la Corte. Claro. Luego, 3 años después, rechazó todos los recursos bajo una fórmula que ya conocemos y que ya hemos criticado ampliamente. Entonces, vuelvo a la pregunta de Irina. ¿El tribunal tiene que acomodar esto? Sin duda que lo tiene que acomodar, tiene los resortes para hacerlo. Creo que haber habilitado el juicio sin hacer la prueba sobre la cual tiene que decidir el tribunal entre las partes, habilitar que se siga manejando la virtualidad para permitir esta serie trucha que estamos asistiendo durante tantas horas y tantos capítulos, donde hasta ahora no se expuso una sola prueba, sino alegatos coacheados, políticos, barbaridades que se están diciendo ni más ni menos, pues si lo dice un político no hay ningún problema, vamos a la discusión política, lo están diciendo autoridades del sistema de administración de justicia de nuestro país. Gracias, Juan Martín Mena, por venir. Por favor, Juan, gracias a usted.